Los Devoradores, basado en una experiencia anónima. Saludos a toda la comunidad que escucha el canal de Relatos de Horror. Mi nombre es Víctor Soria y hace poco terminé mis estudios en la Facultad de Historia de la UNAM. En mi último año desarrollé un proyecto de investigación que aborda los conflictos de tierra que hubo en la región de la selva de Chimalapas. Mi propósito era averiguar los motivos de una riña por los límites territoriales que hubo a finales del siglo XIX, y en el cual se había mantenido hasta entrado el siglo XX. Empecé investigando en el Archivo General de la Nación, en el que puedes encontrar algunos documentos interesantes. Pero la información era algo vaga y no precisaba nombres o más detalles que yo necesitaba para avanzar. Mi asesora me sugirió trasladarme a Oaxaca, ya que me era posible visitar Chiapas y Tabasco. Así podría explorar en los archivos de cada uno de los estados, y de ser posible directamente en la comunidad sobre la cual yo estaba haciendo la investigación. Adentrarse en estos territorios es muy complicado. La gente es cerrada ante la mirada externa y pocas veces comparte su historia con desconocidos. Pero para los historiadores, así como para los antropólogos y los etnógrafos, resulta fundamental sumergirse en sus modos de vida para obtener material de primera mano. Después de mucho tiempo de saltar de un archivo a otro, en uno de ellos encontré unos documentos que me dejaron muy intrigado, y que son la razón de que ahora me encuentre contando esta historia aquí. Porque tal vez como yo quedarán sorprendidos de lo que sucedió hace mucho tiempo en estas tierras. Tierras que son indómitas y salvajes, repletas de seres o criaturas que ni siquiera podemos imaginar. Con ayuda de varios investigadores que habían hecho trabajo de campo en la región y que mantenían contacto con personas de la zona, me facilitaron el acceso a unos documentos que mantenían guardados en una pequeña bodega. Acostumbrado a los archivos que tienen sus documentos ordenados en estantes por años e incluso por temas, en este lugar todos los papeles estaban metidos en bolsas, en carpetas que fueron humedeciéndose con el paso de los años, causando el deterioro de alguno de ellos. Varias veces estuve a punto de abandonar esa tarea que estaba resultando imposible, pero mi trabajo ya era demasiado avanzado y todos me recomendaban seguir. Encontrar un nuevo tema y empezar de cero sería más tardado y complejo. Además había conseguido tener acceso a un material al cual es difícil llegar. Así que armándome de paciencia y trabajo continué. Pasaba horas enteras revisando papeles esperando encontrar algo que me sirviera para la investigación. Miraba las hojas leyendo únicamente palabras que pudieran relacionarse con lo que yo estaba buscando. Así que lo hacía rápido y de forma automática. Hasta que en un documento me encontré con palabras como ataques, hombres, criaturas desconocidas pero feroces y peligrosas. Eso atrajo mi atención y leí con más detenimiento. Algunas partes ya no se veían con claridad por las manchas de hongos y humedad. Otras estaban prácticamente borradas, pero sin duda se trató de un acontecimiento inusual. Lo primero que hice fue reunir todos los documentos que se relacionaban con este caso. Luego los fui ordenando para poder reconstruir la historia. Al descubrir más información me intrigó tanto aquel asunto que había dejado totalmente de lado el que había ido a investigar. Después de un par de semanas reuní todo lo que se había registrado y pude reconstruir la historia que ahora quiero compartirles. En los documentos se narraba que entre 1896 y 1901, por disposición del gobierno, obedeciendo un impulso modernizador de México, se propuso un proyecto que pretendía continuar la construcción del ferrocarril de Oaxaca a Chiapas. La intención era llegar hasta Guatemala. Este propósito únicamente podía conseguirse cruzando por los territorios de los Chimalapas. Sin considerar las complicaciones topográficas del lugar, iniciaron los trabajos que se fueron complicando a medida que avanzaban. Las dificultades de la construcción empezaron desde un inicio. El terreno era difícil y no había la suficiente mano de obra. Empezó a haber descontento entre los trabajadores. Esto sumando a las constantes enfermedades propias de ambientes tan húmedos y llenos de vegetación. Pero ninguno de estos problemas fue tan inesperado y tan complicado como cuando comenzaron a registrarse los ataques de criaturas.
Según los distintos testimonios de empleados que fueron traídos a trabajar desde otros lugares, las describen a veces como jaguares de gran tamaño, de cuerpos muy largos y de cabezas más grandes de lo habitual. Lo más extraño es que no tenían manchas. Otros lo describían como la forma de un lobo de poco pelo con la espalda arqueada. Durante 9 meses mataron y devoraron a su antojo a empleados del ferrocarril. Cuando llegaron al tramo en el cual debía construirse un puente, coincidió con los primeros ataques. 1 o 2 trabajadores traídos desde Veracruz desaparecieron misteriosamente, decía uno de los informes. Los vieron irse a descansar en una de las tiendas, pero por la mañana no los encontraron. Iniciaron una pequeña búsqueda, pero no dieron con ninguno de ellos. El ingeniero que estaba a cargo del proyecto empezó a preocuparse. Lo que alarmó más fue que ya no solamente desaparecían, sino que en algunos casos se encontraban los restos en una barranca no muy lejos de ahí. De uno, de lo único que se encontró fue la parte de su cabeza, pero tampoco pudo asegurarlo, ya que en esa parte del documento se había humedecido y la letra no lograba leerse de forma clara. Lo que sí era seguro es que en estos accidentes dejaron de considerarse hechos aislados. Incluso se empezó a notar que había cierto patrón o cierta constancia en los ataques. Generalmente sucedían en días en los que llovía fuerte o cuando el cielo estaba muy nublado. Se podría decir que cuando había una oscuridad total en la selva. Me percaté que en los documentos se mencionaba poco la forma de las criaturas. Pocos la habían visto y quienes lo habían hecho terminaron convirtiéndose en sus víctimas. Los trabajadores creían que se trataban de demonios en forma de animales. Lo que les llamaba más la atención era el valor de estos animales mostraban al adentrarse hasta los campamentos. Conseguían a sus presas sin temor al fuego, a las personas mismas o a las armas. Nunca habían visto algo así ni en la región ni en otras partes donde hubieran trabajado. En lo que varios testimonios coincidían era el método de caza. Acechaban a mitad de la noche atravesando las cercas de matorrales espinosos que protegían los campamentos. Arrastraban afuera a las víctimas para devorarlas. Sorprendía el sigilo con el cual actuaban. Nadie se despertaba. Ni siquiera los que eran sus presas lograban emitir un ruido que despertara a los demás y poder hacer algo por ellos. El capataz que designó al ingeniero a cargo, un tal Paulino Morales, construyó trampas con carnadas para atrapar a las bestias que andaban provocando el alboroto. Él, junto con otros hombres, montaban guardia subiendo los árboles y disparaban en cuanto veían algo sospechoso. Pero como si las criaturas pudieran averiguar sus planes, no atacaban esa noche. O si lo hacían, lo realizaban en zonas alejadas. El único registro que encontré de un avistamiento es una pequeña descripción de la criatura. Y fue en una noche en la que el capataz y un grupo de hombres vigilados subidos en la copa de unos árboles empezaron a escuchar unos gritos a unos 200 o 300 metros de donde estaban. Se movieron con rapidez hasta el lugar de donde provenían los gritos, encontrando el cuerpo de un hombre empapado en su propia sangre y sin uno de sus brazos. Los primeros hombres que llegaron a la escena describieron a una criatura del tamaño de un caballo, de pelaje oscuro pero escaso, lo que dejaba ver su piel como si fuera un xoloscuintle. Sus patas eran largas y delgadas y arqueaba mucho la espalda y andaba con velocidad. Solamente era lo que decía. Los hombres que llegaron al lugar se acercaron para ayudar al que había sido atacado, pero descubrieron que ya había muerto. El capataz le dio la orden de no mover el cuerpo y se quedaron cerca. Querían esperar si el animal volvía a terminar lo que había empezado. Pero todo esto fue en vano. Así, durante semanas, estas criaturas se convirtieron en una pesadilla para los trabajadores y para los avances del ferrocarril. Contrataron cazadores traídos de otros lugares, ya que los lugareños no se atrevieron a darle persecución. No se registró su motivo para negarse. Lo último que encontré sobre este caso fue un informe que se envió a la presidencia solicitando ayuda. El reporte indicaba que en poco menos de 2 meses habían sido devorados 28 hombres. No sé si aquella solicitud tuvo respuesta.
Lo que sí se puede averiguar es que después de eso y ante la imposibilidad de atraparles, decidieron suspender todo trabajo. En algunos sitios de información oficial se indica que la suspensión fue a causa de las complicaciones del terreno, así como por la falta de recursos. En ningún lado, además de este archivo, se manifiestan aquellas criaturas, ni de los hombres que fueron devorados por ellas. Tuve que regresar a la capital. En mis últimos días en la región de los Chimalapas quise averiguar un poco más. Poca gente sabe o recuerda aquellos ataques, y los que lo hacen tienen la creencia de que eran brujos que tomaron la forma de animal para evitar que aquello se construyera. También escuché que eran espíritus guardianes que aparecen cuando algo altera el equilibrio de las tierras, y que aún se mantienen ahí protegiéndolas, en la oscuridad de la noche, escondidos entre la selva. Incluso dicen que a veces por las noches de lluvia fuerte o cuando la luna no ilumina, pueden escucharse sus alaridos, avisando que siguen todavía ahí, con los dientes y las garras afiladas, listos para volver a atacar. Esperemos que esta historia les haya parecido interesante. De igual manera, si nos están escuchando desde YouTube, les pido su apoyo para que dejen en los comentarios alguna frase que podamos usar en los intros de los videos. Y si les gusta lo que hacemos, no duden en compartir y dejar un me gusta. Soy Antonio de Relatos de Horror y nos escuchamos muy pronto.